a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Y leemos la escritura a partir del versículo 4, hermanitos. Dice así la escritura: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia, sino en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó y quien nos libra del castigo venidero. Padre, queremos que nuestra vida cumpla tus propósitos. Queremos vivir nuestros días sobre la tierra proyectando tu obra. No queremos desperdiciarnos en proyectos vanos. Queremos que nuestra vida sea útil a tus designios. Pero ¿quién puede llevarnos a la comprensión de tus designios sino tu santa palabra? ¿Y quién puede conducirnos a comprender esa escritura sino tu Santo Espíritu? Por eso, Padre, ahora en el nombre de Jesús, pedimos que el Espíritu hable, revele, comprenda, haga comprender nuestra vida, a fin de que tu palabra ilumina el corazón y podamos orientar nuestra existencia hacia lo realmente importante y no acabar la vida en bagatelas. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. En el mensaje anterior, la palabra nos desafiaba a encontrar en la proclamación del Evangelio la verdadera alegría de nuestra vida. Ya que hoy día los medios de comunicación nos transfieren, nos persuaden que la alegría nuestra tiene que ver con la adquisición de los productos que el mercado nos ofrece. Y tener siempre lo último de cualquier producto técnico o de cualquier objeto familiar, siempre que sea de lo mejor y la última generación. Y en esa medida ponemos muchas veces nuestro valor como personas y ponemos nuestra realización humana en la adquisición de tales cosas. Y a veces embarcados en adquirir lo último que hoy tenemos, a veces nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Y a veces caemos en el materialismo y en el consumismo, olvidándonos realmente de aquello a lo que Dios nos ha convocado. O el mundo nos enseña que la persona que tenga relaciones, más vínculos, es más importante. Y por eso a la gente le encanta ser popular.
Sin embargo, la palabra nos desafiaba en la mañana que la alegría de un cristiano está en participar del propósito eterno de Dios. Dios viene desarrollando algo que Él tenía escondido, planificado durante generaciones, y que un día lo decidió comenzar en la persona de Cristo Jesús, pero que luego queda en la vida de hombres y mujeres que deciden asumir ese compromiso y llevarlo adelante. En la vida de esa gente reside el camino del reino de Dios, y eso da plenitud de vida a las personas. En la escritura que hoy tenemos delante de nosotros, el apóstol Pablo habla acerca de la elección, del ser escogidos por Dios, en el versículo 4. Y él dice: sabemos que Él lo ha escogido. Sabemos que Él los ha llamado. Sabemos que somos elegidos por Dios. Y esto de la elección tiene todo un trasfondo en el Antiguo Testamento, porque la elección supone que Dios tiene un propósito, y que al tener un propósito, Dios convoca a personas que sean parte de ese propósito, y que no solamente sean beneficiarios de ese propósito, sino que a la vez esas personas sean canales para bendecir a otros con el propósito de Dios. Eso es lo que arranca desde el principio de la Biblia. Dios le dijo a Abraham: yo te haré bendición para todas las familias de la tierra. La elección divina comprende, diríamos, dos partes que en el Antiguo Testamento se quedarán siempre bien marcadas, y que serán retomadas por el apóstol Pablo en este capítulo para hablar de nuestra elección. Para el apóstol Pablo, si quieren, vayamos al libro de Éxodo. Bueno, veamos dos pasajes breves. Génesis 12, para que vean lo que comporta la elección. La elección trae dos componentes. Cuando Pablo dice: ustedes han sido elegidos, han sido escogidos, él tiene en mente lo que es la elección en el Antiguo Testamento. Y en la medida que la iglesia entienda el sentido de la elección, en esa medida podemos disfrutar a plenitud los propósitos de Dios. Porque, como veremos más adelante, si alguien no entiende la elección, corre el riesgo de perder la bendición que comporta la elección. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham: ¿están conmigo, hermanitos? Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Aquí viene el primer segmento de la elección, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Si usted se percata, la elección de Dios sobre Abraham tiene dos componentes. Primer componente: te bendeciré. El primer componente es: el escogido por Dios entra en la esfera de la bendición de Dios. ¿Me comprenden? La bendición de Dios tiene que ver con ser parte de la elección de Dios. Queremos ser bendecidos, es parte de nuestra elección, parte del propósito divino para nuestra vida. Pero el segundo segmento, que es el que con frecuencia olvidamos, es la transferencia de esa bendición. En dos ocasiones Dios le dice a Abraham: y serás una, versículo 2 al final, y serás una, versículo 3 en la segunda parte, y por medio de ti serán. La elección comporta dos componentes: que yo me vuelvo objeto de la bendición de Dios, pero que posteriormente yo me vuelvo canal de esa bendición. La elección supone que yo entro a ser receptor
de la bendición divina, y eso ya dice muchísimo en este pasaje. Para Abraham la bendición va a significar tierra, va a significar descendencia, las bendiciones más grandes que el hombre oriental podría disfrutar en aquel momento. Pero a la vez, la elección comporta una conciencia, una preocupación de que esa bendición que he recibido debo transferirla. Debe correr la bendición de Dios a través de mi vida para que otros alcancen lo que Dios ha preparado. Fíjese que la elección tiene un sentido de instrumentalidad. Dios quiere bendecir a todas las naciones. Ese es un principio que corre toda la Biblia. Dios tiene intención de llevar su salvación hasta el último rincón de la tierra. La elección no es, como lo han entendido durante años los calvinistas, de pensar que la elección son los únicos beneficiarios de la gracia de Dios. Ese es un concepto errático de la elección. La elección no tiene que ver con los salvados en la Biblia. La elección no es sobre quiénes se van a salvar. No, la elección tiene que ver con aquellos a quienes Dios va a usar en su obra de salvación a todas las naciones. Cuando hablamos de la elección, estamos hablando de gente que Dios otorga su bendición, pero que a la vez le usa para llevar su bendición a toda la tierra. La elección no es excluyente, la elección es responsable. Dios nos elige para una tarea, Dios nos elige para una misión. Durante años el calvinismo se ha encerrado creyendo que los elegidos son los únicos beneficiarios de la gracia de Dios. Esa, por supuesto, es una idea medieval que influyó en Calvino para entender la elección. En la tradición bíblica, la elección, que Dios escoja, tiene los dos sentidos. Dios escoge y otorga a esa persona de sus dones divinos para que esa persona ejercite los dones divinos y la salvación de Dios pueda generarse, pueda ampliarse, pueda correrse en la vida de otros. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Algo que va a afectar a Israel a lo largo de la historia y que tiende a afectar la comprensión de Dios en la vida de la iglesia es que solo queremos la primera parte de la elección. Queremos la bendición, pero no queremos el sacrificio que implica ser bendición para otros. Eso es lo que afecta hoy a muchas conciencias cristianas que andan de iglesia en iglesia solo buscando la salvación, buscando bendición, buscando bendición, buscando bendición, y nunca asumen la tarea de en qué momento se van a convertir en canales de bendición. ¿En qué momento dejaremos de decir quiero para comenzar a decir doy? ¿En qué momento me convierto de receptor en un emisor? ¿En qué momento no solamente digo para adentro, sino que comienzo a hacer obras de bendecir a otras personas? Esto es lo que comporta Abraham. Queremos ser bendecidos por Dios, entendamos la elección. Y la elección significa Dios te llama para colmarte de sus dones, pero para convertirte en un canal que esos dones se amplíen y lleguen a la vida de otros. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Vayamos a Éxodo, capítulo 19, vamos a ver, 19. Éxodo 19. Versículo 2, Éxodo 19, 2. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel.
Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Está la idea, ustedes serán para mí una propiedad exclusiva. Yo les he traído como sobre alas de águila. Ustedes han visto lo que he hecho con Egipto. La elección supone una atención especial de parte de Dios en la vida de aquellos a quienes Él ha llamado. Pero supone una responsabilidad. Ustedes me serán para mí un reino de sacerdotes. Frente a la afirmación que acaba de hacer, todas las naciones me pertenecen. De entre las naciones, ¿quién sería en Éxodo la nación sacerdote? Israel. ¿Qué significaría? Que Israel realizaría una labor sacerdotal respecto a todas las naciones. Ellos reciben liberación, ellos reciben protección, ellos reciben un trato exclusivo de parte de Dios, es decir, ellos reciben un beneficio particular. Lo que decía anteriormente, Dios llama y otorga a alguien con dones para que esos dones se realicen, se ejecuten, y al ejecutarse la bendición de Dios toque la vida de otros. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? ¿Cuál ha sido el problema de Israel? El problema de la iglesia, así como lo fue de Israel, es que entendemos la elección solo en su primera parte. Entendemos la elección y queremos la elección solo en el primer aspecto, el ser bendecidos, ser bendecidos, ser bendecidos. Y hay todo un trabajo hoy día de obtener la bendición de Dios. Hay corrientes doctrinales que hablan de cómo obtener la bendición y la bendición. Y yo les digo, amados hermanos, la elección, o más bien, la bendición, disculpen, la bendición no es como de trabajar por obtenerla. La bendición viene con nuestra elección. Desde el momento que llega la elección a nuestra vida, desde el momento que Dios me llama, dice mi nombre, me convoca, Él ya va comprometiéndose a cubrirme con su bendición. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento hay toda una línea. Por ejemplo, Sansón, para poner un ejemplo, ¿qué le entregó Dios a Sansón? Dios le entregó una capacidad, una fuerza. ¿Para qué? Para que fuera el hombre más fuerte del mundo, para que ganara todos los concursos de Mister Universo, para que grabara películas en Hollywood, para que hiciera demostraciones de fuerza. ¿Para qué era su elección? Para traer liberación al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. La bendición divina comporta un compromiso de misión. La bendición implica ser canal de esa bendición. El problema de Israel en el Antiguo Testamento es que solamente recibió la bendición y esto le dio una conciencia de exclusividad, y aparte de exclusividad lo hizo una mentalidad excluyente. Yo soy el pueblo de Dios, yo soy la nación de Dios y los demás no son nada. Y comenzaban con esa altanería y ese desprecio de ver al resto de las naciones como que no son nada, y comenzaron a engreírse, a creerse superiores, a creerse mejores, y se pierde la perspectiva. Y cuando una nación, cuando el pueblo de Israel
Cuando el pueblo de Israel solo recibe la bendición, pero no tiene conciencia de transferir esa bendición, se vuelve inútil a los propósitos divinos. Y oiga esto, lo vuelvo a repetir. Cuando alguien quiere solo recibir la bendición, pero no se compromete a transferir esa bendición, se vuelve inútil a los propósitos divinos. Porque Dios tiene propósitos. Dios tiene el propósito de traer salvación y de proclamar el evangelio de vida y de esperanza a todos los reinos de la tierra. La intención de Dios es redimir, salvar, reconciliar, sanar, restaurar. Cuánto más he de insistir, hermanos, en entender de cómo la iglesia ha cambiado su énfasis del evangelio, y hoy pareciera que las iglesias quieren más que anunciar la salvación, quieren proclamar la destrucción. Y pareciera que las iglesias hoy día más bien es de meterle miedo a la gente y de hablarle de cosas terribles, dantescas, un terrorismo espiritual que maneja hoy el discurso evangélico. Y el Dios aterrador, y el Dios destructor, y el Dios del apocalipsis de Hollywood. El Dios que se nos revela en la persona de Jesús es el Dios que no se rinde a ver su creación sometida al pecado y envía a su Hijo para pagar el precio por el pecado, quebrantar el poder del pecado y de la muerte para proclamar resurrección. Ese es el Dios de la Biblia. Proclamar salvación, restauración, resurrección, esperanza. Las cosas pueden estar totalmente destruidas, pero el Dios de la Biblia es Dios que las levanta, rotas, y Él las remienda, Él las reconcilia. El Dios de la Biblia es el Dios de la restauración, el Dios de la salvación. Y lo que Dios hace es elegir personas o grupos de personas a quienes dota, a quienes capacita, a quienes transfiere de sus dones y bendiciones, para que estos, animados, movidos, llenos, henchidos de esa capacitación, de esa bendición, vayan gozosos transfiriendo a otros lo que Dios en su propósito quiere llenarles, llevarles y cubrirles. Un día Israel se olvidó de eso. Había templo, había religión, habían cultos, habían ritos, habían sinagogas, pero no había transferencia de bendición. Tenían todo lo que tiene una religión, pero de nada sirve una religión que se cree exclusiva y excluyente y que no busca incluir y alcanzar a otros. Una iglesia que no emplea su existencia, su vida, su tiempo, su energía, sus recursos en transferir la bendición, pronto será una iglesia inútil, una iglesia desahuciada. ¿Por qué los cristianos, y lo repito yo en la mañana, por qué hoy tanta gente anda con síndrome de depresión? A mí me da no sé qué ver, y algún hermanitos que, ay, qué día más apestoso, todas las tonteras que escriben en las redes, ¿va? Ay, qué semana más para olvidar. Ay, hoy he amanecido deprimido, y que me van a darle un trompón en la cabeza a esta gente. ¿Cómo puede un hijo de Dios comprometido con la salvación de Dios pensar que va a haber un día deprimido? En la lógica de lo que estamos predicando, lo que le falta a esta gente que se cree deprimida es entender dónde está el centro de gravedad de su gozo y su alegría. Y el centro de gravedad de su gozo y alegría es meterse a predicar el evangelio. Cuando se conviertan en canales de bendición, no habrá un solo día de tristeza.
No habrá un solo día de depresión cuando dejemos de ser no solamente que queremos recibir, sino que empecemos en dar, en sacrificar, en decir yo voy, quiero hacer, voy a trabajar, en qué ayudo, cómo comporto en la obra de Dios. Entonces, hermanos, la vida no alcanza, el tiempo no alcanza, las energías se agotan, pero vamos gozosos porque Dios a la vez nos va llenando y capacitando y preparando con su bendición. La única manera que la bendición de Dios sea preservada en nuestra vida es que la transfiramos, es que lo que recibimos lo entreguemos. Y esto es lo que dice segundo libro de Reyes. Estoy dándoles nada más el panorama de lo que se entiende la elección en el Antiguo Testamento, para ir a Tesalonicenses y ver cómo la iglesia entendió perfectamente el Evangelio. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Versículo 3. Segundo libro de Reyes 7:3. ¿Lo tienen, hermanitos? Vamos a leer la Biblia y aprenden los libros de la Biblia de memoria. Ese día, 7:3, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí, sentados, esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad, ahí nos moriremos de hambre con todos los demás. Versículo 5. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio ya no había nadie allí. Y era porque el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por tanto emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos, y dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña, y después de qué, hermanitos, de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa. Aquí está la parte de lo que recibimos. Aquí está la parte de la bendición, diríamos. Está la parte de lo que es la gracia de Dios, porque Dios había hecho una obra maravillosa, había hecho un milagro, había confundido a los reyes de sirios, y estos habían huido y habían dejado todo como estaba. Estos se arriesgaron, llegaron, comieron, bebieron, se llevaron oro, plata y ropa. ¿Pero qué hicieron? Fueron todo a esconderlo. Este es el pecado de la iglesia. Este es el pecado del creyente que no entiende el propósito de Dios, que no entiende el haber sido elegido por Dios, que no es solo de beneficiarnos y ver cómo Dios me ha adornado con su bendición. Es cuestión de decir, ¿qué voy a hacer? Y dice el pasaje: y luego regresaron, entraron en otra tienda, y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron. Pero llega el momento de la reflexión, versículo 9. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. ¿Oyó esto, hermanitos? Después de entrar a una tienda, para adentro, a otra para adentro, a otra para adentro, pero todo escondiéndolo. Pero en eso hay un momento de reflexión. Esto no está bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros no las estamos anunciando. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos ¿qué? Culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Esto es lo que se espera de la iglesia. Que tome conciencia, que en la alegría de disfrutar la bendición de Dios, que en el júbilo
de ver a Dios coronar su vida de favores y misericordias, tenga capacidad de acordarse y de entender que el Evangelio y el ser escogido por Dios no es solamente recibir lo que la gracia de Dios me adorna, sino asumir el compromiso de saber que debo aprender a sacrificarme para llevar adelante el propósito de Dios de salvación. La pregunta aquí no es cómo ser la iglesia más linda. Ese no es el tema aquí, hermanitos. El Evangelio se pregunta: ¿cómo, habiendo recibido la bendición de Dios, ahora me convierto en canal de bendición? Porque la tentación es convertir los privilegios en un sentimiento de exclusividad. La tentación es que, yo soy bendecido por Dios, y creerme más de los demás. La tentación es que yo soy elegido por Dios. Miren todo lo que Dios me ha bendecido, y comienzo a ver a los demás como los no bendecidos, como los que no han sido escogidos, como los que no han sido cubiertos por Dios. Es que Dios nos cubre de su bendición para que entendamos que lo que hemos recibido, lo hemos recibido para transferirlo a los demás. ¿Me están oyendo, hermanitos? Por eso es que en esta iglesia queremos transferir. Y miren, Dios es bueno, hermanitos. Miren, Dios nos colma de sus favores y de sus beneficios, pero jamás olvidemos que sus favores y beneficios es para que los demos a los demás. Por eso en Renuevos, toda la gente que sube a la montaña, no le cobramos un 5 al que sube a los retiros. Nos vamos los viernes, venimos los domingos. Implica gastos de transporte, local, alimentación, logística. Son casi $3,000 por fin de semana. Y son 5 renuevos continuos. Andamos gastando de $12,500 a $15,000 esos 5 fines de semana. Y no le decimos a la gente: pague para subir. Es que, hermanos, estamos profundamente convencidos que la salvación que hemos recibido debemos transferirla, como dijo el Señor: los que recibiste de gracia, dadlo de gracia. Pero eso significa que nosotros, habiendo sido bendecidos por Dios, y que la bendición de Dios sobrepase la vida de cada uno de ustedes, deben de decirle a Dios: tú me diste más de lo que yo esperaba. Lo que tú hiciste por mí no tiene precio. Si tú me has cubierto de tu bendición, ¿cómo no voy yo a bendecir la vida de los otros? Por eso los primeros comprometidos para sostener los renuevos son los que han sido beneficiados por Dios en la montaña. El primero que debe decir: yo, aquí está mi ofrenda para renuevos, mi siembra para renuevos, mi compromiso con renuevos, porque lo que yo recibí en la montaña, eso no tenía precio. ¿Cuánto pudo valer lo que Dios hizo en la montaña? Pongámosle un precio, una cantidad. Es invaluable, no tiene precio. ¿Por qué entonces, habiendo recibido la bendición, nos volvemos después egoístas y cerrados? ¿Por qué, habiendo sido beneficiados, no abrimos el corazón y decir: este ministerio debe continuar propagando la misericordia y la verdad de Dios, y yo soy el primero en que, habiendo recibido la gracia, aquí estoy para que otro reciba la gracia? ¿Cuánto costó su sanidad? ¿Cuánto costó su reconciliación familiar? ¿Cuánto costó la restauración de su hijo, de su hija? ¿Qué precio le puede poner a usted a eso? No vaya a ser que le digan en la escuela: mire, su hijo tiene que ir al psicólogo, que allá van a pagar $60 por psicólogo. Y no es que esté malo. Lo que está malo es que sí pueden pagar sin discutir por un esfuerzo humano, y no contribuimos a veces por apoyar, fortalecer el esfuerzo divino de proclamar la salvación y la obra del Espíritu Santo. Aquí están estos. Agarraban y enterraban, tomaban y enterraban, pero se detuvieron. Esto no está bien. Y ojalá Dios nos dé la sabiduría a todos para poder entender que, habiendo sido bendecidos por Dios, tenemos que bendecir a otros. Y esto no tiene usted que hacerlo pasar por
por el filtro humano, hermanito. Digo esto porque hay quienes se limitan de corresponderle a Dios porque, me cae mal fulano. Es que no sé, aquel líder me cae. ¿Y a usted eso qué le importa? A usted lo eligió el Señor, a usted lo ha coronado el Señor, a usted lo ha bendecido el Señor. Por tanto, habiendo sido elegido por Dios y coronado en su favor, tiene una responsabilidad con Dios. Le caiga mal quien le caiga mal, eso no importa. Es como que los leprosos hubieran dicho, no, es que no podemos ir porque somos leprosos. Es que la gente no nos va a creer. Es que nos vamos a acercar, no nos van a querer tocar. Si comenzamos a ver razones humanas para no comprometerme, usted va a encontrar infinitud de cosas, hermanitos. Razones para no servir. Elija las mejores 100 y las va a encontrar. ¿Me está oyendo? Hermano, ¿qué le pasa? No, es que ¿cómo me miró ese hombre? A mí no me gusta. Yo estoy acostumbrado a que me hablen así. No, es que la verdad es que esto es muy duro. Y comienza usted a enumerar razones para no servir. Es que, hermanitos, si solo hay una razón, no hay más. Y es que Dios me ha coronado en su misericordia y no hallo otra manera de cómo corresponder a Dios que decirle, aquí estoy para trabajarte duro en tu reino. No hay más. Que lo miren mal, que le respondieron mal, que no lo mencionaron, que no lo saludaron, que hablaron de usted, que usted hizo su mejor esfuerzo, entrega, y le dijeron, yo iba a saber qué quiere aquí. Y de saber a quién le quiere caer bien. Si usted en la viña del Señor va a hallar de todo, hermanitos. Si yo no tuviera claro, y siempre se lo digo, ¿quién me llamó y quién me coronó de sus favores y misericordias? Por tanto, tener claro a quién le sirvo. Si yo estuviera pensando en todo lo que se dice del pastor, yo, hermano, ya no iría con la cara jalada por aquí. ¿Me entiende? Y todo, que viniera todo desanimado. Si la no valoración de los hombres, de los esfuerzos que hacemos, marcaran nuestra vida, no, hermanito. Pero ¿saben una cosa? Lo más maravilloso que me sostiene es los favores de Dios, las bendiciones de Dios, acompañando nuestro sacrificio en la obra del Señor. Y eso es lo único que cuenta, lo único. Lo demás hay que huele lengua, hay que se le trague y se la huela. Y déjelo. No sé por qué tiene que condicionar su elección divina a las torpezas humanas. No sé yo. No sé por qué tiene que condicionar usted el eterno plan de Dios a las locuras de los hombres. No sé por qué. Yo no sé por qué va a condicionar lo que ha salido de la boca de Dios. Tu nombre, yo te elegí, yo te llamé. ¿Por qué va a condicionar eso a lo que los hombres le digan, pues? ¿Y quién sos vos? ¿Y qué haces aquí? ¿Y quién te invitó? Sos un gran metido. Dígelo. Lo que cuenta y maravilla la vida es que usted sabe que Dios lo llamó para coronarlo de su bendición. Y que la única manera que debe proseguir tal cosa es que usted se canalice hacia Dios. Pues vamos a Tesalonicenses, hermanos, para ver cómo la iglesia aterriza en esta comprensión de la elección. Y solo lo vamos a leer para que vean, porque si no, aquí sigo toda la tarde, hermanitos. Fíjense cómo esta iglesia entendió la elección en los dos términos. Primero, versículo 5, volvemos a primera Tesalonicenses capítulo 1.
Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de muchos sufrimientos, ¿qué dice la palabra? Recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Ustedes recibieron el evangelio. ¿Y cómo llegó el evangelio a ellos según el versículo 5? ¿Cómo llegó el evangelio? Con palabra y con poder. Y con poder significa que el Espíritu Santo desarrolló ahí toda una labor de señales, prodigios y milagros. Cuando dice que el evangelio llegó con poder, significa que Dios les mostró evidencias gloriosas de su presencia entre ellos. Cuando la Biblia habla del término poder para hablar de las acciones de Dios, está hablando de todas las obras de Dios magistrales, sorprendentes, maravillosas, gloriosas. Y una palabra que usa la Biblia para hablar de ese cúmulo de acciones de Dios es poder. Dios nos acompañó con poder, significa Él hizo milagros, Él hizo señales, prodigios, hizo cosas grandes en el cielo y en la tierra. Es decir, la iglesia recibió la palabra y la recibió con muestras del poder de Dios. Es la primera parte de la elección. La elección supone que yo reciba la palabra, que yo acoja el mensaje. La elección supone que yo reciba el mensaje de Dios en el corazón. Bueno, de hecho, rechazar el mensaje es un signo ya que usted no tiene sentido de elección de servir a Dios. Por eso cuando venimos a la casa de Dios y oramos antes de la palabra, para decirle a Dios que nuestro corazón esté sensible a la palabra, que el corazón pueda ser noble y acoger la palabra, porque saber acoger la palabra es la primera luz de ser escogido por Dios para una labor maravillosa. Pero quien tira la palabra, bota la palabra, no valora la palabra. Mire, yo a usted le puedo caer mal si quiere, porque al final soy ser humano y no soy perfecto, y a alguien le puedo caer bien, a alguien le puedo caer mal. Y mi intención pues no es ni caerle bien ni caerle mal, mi intención es predicarle. Y lo que sí estoy claro, hermanitos, es que Dios siempre pone la palabra precisa y necesaria para su vida. Independientemente de cómo yo le caiga a usted, lo que sí tengo claro es que cuando paso al frente, paso con la angustia delante del Señor de ser un instrumento de su palabra para usted. Y si algo puedo decirle, amado hermano, Dios le traerá siempre desde este lugar una palabra de Dios para su vida. Y usted, independientemente si le caigo bien o mal, debe aprender a recibir la palabra del Señor. Debe aprender a acoger esa palabra, recibir esa palabra, darle cabida a la palabra. Recibirla es la primera parte. Pero mire lo que dice el versículo, vaya más adelante por favor, versículo 8, dice la Biblia, ellos no solo recibieron la palabra, sino que, hermanitos, versículo 8, partiendo de ustedes, 1:8, ¿qué ha pasado ahí? La palabra ha sido, o sea, no solo recibieron la palabra, sino que la palabra ha sido divulgada, de tal manera que llegaron a tanto lugar que ellos mismos ya no decían nada. Que el apóstol dice, mire, vamos a una casa, no, aquí ya sabemos. ¿Y quién les predicó? Mi vecino. O sea, diferente a muchas cosas hoy, ¿verdad? Que usted va donde el vecino, le traigo la palabra, mire, su vecino de la par es cristiano. ¿Quién? El Chele. No, hombre.
Si ese solo de Vicente Fernández todos los sabaditos. No, creo que se ha equivocado. No, el Chele no es cristiano. No, ¿cómo no? Si es servidor, predique una conexión. No, no puede ser. Su vecino el Colocho. No, no, el Colocho no, si ese solo paraña no de ahí. ¿Cómo? ¿Cuánto anonimato hay hoy día en la vida de los cristianos? En el trabajo, ni saben que usted va a una iglesia, ni saben que sirve el Señor, ni siquiera quiere sacar la Biblia para leerle un rato en el almuerzo, ni siquiera ahora antes de trabajar, ni siquiera pide por sus compañeros. O sea, ¿qué tipo de cristianismo es ese? Que no hay una preocupación por transferir la palabra. Ellos recibieron la palabra, experimentaron el poder de Dios, y lo que ellos decían, no, este poder de Dios tiene que llegar a otro. Esto que me tocó a mí tiene que tocar a otro. Esto que sanó mi corazón tiene que sanar a otro. Lo que restauró mi hogar tiene que restaurar a otro. Pero hay esa reacción espontánea de convertirme en un instrumento de la gracia de Dios. Y cuando usted vive en ese círculo, recibo la bendición, soy de bendición, recibo la bendición, soy de bendición, recibo. Y el círculo es interminable y es gozoso, es lleno de esperanza, es lleno de vida, es lleno de paz. Ahí no hay días de depresión, ahí no hay días de andar apagado, ahí no hay días de andar cabizbajo, porque está en el círculo del propósito. Yo recibo bendición, yo doy bendición, recibo bendición, doy bendición. Pero cuando solo recibimos y no damos, se agota el círculo, y un día el círculo no se cierra. Usted se encuentra en el vacío y no hay manera de retomar la bendición porque interrumpió el círculo. ¿Me está viendo? Se quedó solamente aquí. Lo que le duró la primera bendición es lo que va a estar feliz, porque rompió el círculo que le conectaba de nuevo con el ser otra vez bendecido. En la medida que mantengamos ese círculo, Dios me bendice, yo debo bendecir a otro. Dios me bendice, yo debo transferir a otro. Dios me sanó, yo debo ir a poner manos en la vida de otro. Dios restauró mi hogar, debo ir a trabajar por el hogar de otros. Dios sanó a mi hijo, debo ir a buscar hijos de otros. A mí me llevaron al renuevo y caía mal, ahora tengo que irle a caer mal yo a otros. ¿Cuánta gente le caía mal a usted? Porque vaya al renuevo. Ay, ya no quiero ver, está loca que solo un renuevo, me dice. Hasta le dijeron a usted, hasta le dijo usted a alguien, si me vuelve a hacer esa invitación, no soy nunca más su amigo, ¿veo? Y de repente aparecía aquel, vamos a la montaña. ¡Ay! Ahora le toca a usted poner la cara dura y caerle mal a la gente. ¿Me entiende? Es que lo que otro sufrió por usted, debe sufrir usted por otro. Lo que otro sacrificó por usted, debe sacrificar usted por otro. Lo que otro invirtió en usted, debe invertir usted en otro. Ese es el círculo de la bendición, es el llamado de la elección. Cuando Israel y la iglesia olviden la parte de la entrega, del sacrificio, del servicio, entonces habremos interrumpido la bendición y el círculo de nuestra elección. Pónganse de pie, hermanitos. No se vaya de este lugar sin adquirir un compromiso con el Señor de ser de bendición. Usted tiene que ser de bendición. Si quiere ver su familia, su negocio, sus estudios, sus empresas marcadas con la bendición de Dios, cubiertas con la bendición de Dios, sus iniciativas marcadas con la bendición de Dios,
a esa parte de la bendición debe completarle un círculo de ser de bendición. Y cuando usted sea de bendición, eso lo conecta de nuevo a la bendición. Y ahí va el círculo interminable. Dios me adorna de su bendición y yo sigo siendo de bendición. Cuando solo queremos bendición y nunca dar y nunca compartir, ahí se agota la fuente de bendición. Porque el Dios de la Biblia nos bendice para ser de bendición. El Dios de la Biblia nos cubre para cubrir a otros. Nos sana para sanar a otros. Nos perdona para perdonar a otros. Esta mañana es mañana para que usted le diga al Señor: Señor, ¿y yo por qué he dejado de servirte? ¿O por qué siquiera pensé dejar de servirte? Es más, si un día pensó dejar de servir, dígale: Señor, perdóname, porque yo estaba arruinándome el círculo de mi bendición. Esta mañana es mañana para retomar el servicio, para retomar el trabajo, para retomar el sacrificio. Esta mañana es mañana para encender esa llama, de decirle al Espíritu: ahora, Espíritu, yo renuevo mi entrega, mi dedicación, mi trabajo a tu obra. Esta mañana es decir al Espíritu: tú me has bendecido, yo quiero bendecir. Tú me bendices, yo bendigo. No hay otro principio que nos dé plenitud de vida más que lo que la Biblia dice. Otro trabajó para usted, usted va a trabajar para otros ahora. Otros le sirvieron a usted, usted va a trabajar para otros, va a servir a otros ahora. Esta es la elección.